Exaltado sea nuestro Abacadosh. ¿Cómo se encuentra el pueblo de mi amado Eloa? Espero de que estén bien. Ajimia Hayot, les doy la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes por medio de este canal comunicativo como lo es YouTube. Le damos gracias al Eterno porque nos permite a través de esta plataforma llegar a las naciones, compartir lo que por gracia estamos recibiendo de parte del Padre. ¿Verdad que sí? Y así ensanchar las estacas del reino de nuestro Elohim, amados Sahin Yahayot, y sobre todo en estos tiempos finales en la que nos estamos encontrando, donde todo está prácticamente en este caso, pues colocándose patas arriba. Así que, ¿qué les parece si por medio de una tefilá vamos a agradecerle al Abba por este tiempo y espacio que nos concede y vamos a pedirle al Ruach HaKodesh que se manifieste con poder y gloria? Padre Celestial, te damos la bienvenida, Abba. Te damos gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te pido, mi Rey, que coloques y pongas palabras en nuestros labios, Señor, para que podamos seguir haciendo esta obra maravillosa en tu nombre, anunciar el Evangelio y así, mi Rey, puedan las almas convertirse para la gloria y honra tuya. Te damos toda cabot por los siglos de los siglos. Amén, amén. Llévate toda oposición, Abba. Te damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach. Vamos a darle inicio a esta enseñanza el día de hoy por medio del título. El Eterno me permite darle título a esta enseñanza con una pregunta: ¿qué hay en el arca? Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. El Eterno me ha permitido indagar en este tema, amados Sahin Yahayot, profundizarlo, ya que hemos tenido enseñanzas similares, pero usted sabe que las Sagradas Escrituras, amados Sahin Yahayot, es extensa, todos los días podemos aprender algo nuevo, siempre el Eterno nos está abriendo cada vez más el entendimiento y vemos cada vez más a profundidad y con exactitud las enseñanzas de nuestro Abba Kadosh, la voluntad de Él, amado Sahin, y así poder lograr pues esta meta que cada uno de nosotros tenemos en Yahshua HaMashiach, que es alcanzar primeramente nuestra salvación eterna, pero también el poder estar en comunión y en cononía con nuestro Creador, amado Sahin Yahayot. Esa es la meta principal de cada una de aquellas personas que han entendido que lo que usted y yo estamos viviendo hoy en día, lo empírico en esta tierra, es temporal, amado Sahin Yahayot. Todo se está corrompiendo, todo se está dañando, amados Sahin Yahayot, todo se está envejeciendo y lo que tuvo un principio tendrá, por supuesto, también un final. Y por eso debemos enfatizar y poner nuestras fuerzas en aquello que es eterno. Y las Sagradas Escrituras dice que es el camino al Padre. Así que con esta introducción me gustaría darle inicio a esta enseñanza. Vamos a ver brevemente lo que realmente es el arca del pacto. Bendito sea nuestro Don Yahshua HaMashiach por ello. Como introducción, el arca de la alianza era el objeto sagrado que representaba la presencia de nuestro Elohim en medio de su pueblo. Dentro de ella estaban las tablas de la Torah, el maná y la vara de Aarón que reverdeció, amados Sahin Yahayot. Estos elementos simbolizan la dirección divina, la provisión y la autoridad de nuestro Eloa. Bendito sea nuestro Abacados por ello. Y vamos a profundizar aún más, amados, para que entendamos que no solamente simbólicamente se hallaban estas cosas en el arca del pacto, sino que hay un trasfondo espiritual a la cual queremos llegar, que es lo que realmente nos quiso dar a entender el Eterno con el arca de la alianza. Bendito sea nuestro Abacados por ello. Una lección clave es que la presencia de Elohim requiere reverencia y obediencia, amados Sahin. En 2 Samuel capítulo 6, cuando Usa tocó el arca sin la debida santidad, murió instantáneamente. Esto nos muestra que no podemos acercarnos a Elohim de cualquier manera. Esto lo entendió David también, sino con un corazón puro y en obediencia a sus mandatos. Cuando ocurrió esto, amados Sahin Yahayot, no se hallaba familia quien quisiera
tener el arca en su propia casa, bendito sea el Rey de la Gloria, sino que solamente se hallaba una familia digna al respecto, que el Eterno aprobó y que esa arca de la alianza estuvo allí, amados Ahin Yahayot, y mientras esa arca de la alianza estuvo en ese hogar, en esa familia, enseña las escrituras que esa familia fue próspera. Bendito sea el Rey de la Gloria, como en ningún otro tiempo. Gracias por tu presencia, Abba. Y esto es algo que debemos entender, amados Ahin Yahayot. Lo que el Eterno nos quiere representar por medio del arca del pacto, del arca de la alianza. Además, el arca nos recuerda que Elohim guía y protege a su pueblo. Cuando Israel la lleva, en este caso, o la llevó en obediencia, Elohim les dio la victoria, como en la conquista de Jericó en Josué capítulo 6. ¿Se acuerda? Que el Eterno le dijo, tranquilo Josué, que te voy a dar la victoria. Ustedes lo que van a tener que hacer es rodear la muralla de Jericó, denle las 7 vueltas, toquen trompeta y yo les daré la victoria, amados Ahin Yahayot. Pero cuando intentaron usarla como un amuleto sin fe genuina, vemos en 1 Samuel capítulo 4, fueron derrotados. Esto nos enseña que no basta con tener la presencia de Elohim, sino que debemos vivir en comunión con Él. Hace 2 días aproximadamente me desperté en la madrugada, amados Ahin Yahayot, y comenzó el Eterno a hablarme. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y me mostró 1 Samuel capítulo 4, que leyera este capítulo, que pusiera énfasis en este capítulo, en esta enseñanza, amados Ahin Yahayot, y les voy a entregar lo que el Eterno me permitió ver en este capítulo. Entonces vemos que el arca de la alianza no era cualquier cosa, sino que el arca de la alianza era la presencia del Dios viviente. En pocas palabras, era su representación, su presencia. Les quiso dar a entender a este pueblo que fue esclavizado durante tantos años, amados Ahin Yahayot, como lo sabemos, por medio del pueblo de Egipto, ¿verdad que sí? Donde estuvieron esclavizados tanto tiempo y recibiendo tantas enseñanzas paganas, ¿verdad que sí? Adoptando dioses ajenos como ninguna otra nación. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que sabemos que tenían un Dios para cualquier cosa, ¿verdad que sí? Y a través de toda esta vida en paganismo, que el Eterno mismo permitió que su pueblo viviese, bendito sea el Rey de la Gloria, el Eterno entendía que a la hora de sacar a su pueblo de esta esclavitud tendría que educarlo, tendría que prácticamente, como decimos nosotros los que trabajamos en la área de informática, resetear completamente el disco duro, amados Ahin Yahayot, y poner otra vez la enseñanza correcta, bendito sea, para que el pueblo pudiese avanzar conforme a la voluntad del Eterno. El Eterno sabe, amados Ahin Yahayot, que esto no se va a dar de la noche a la mañana, pero sí cada vez que nos va mostrando el camino, cada vez que nos va trayendo cada vez más luz a nuestras vidas, pues aún mayor el Eterno se nos va a comenzar a demandar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, mientras más conocimiento, mientras el Eterno derrame más gracia y su bendito Ruach HaKodesh, llamados Ahin Yahayot, pues más responsabilidad tenemos ante el Dios de la gloria. Tendremos menos excusa. Entonces el Eterno quiere que conforme Él nos va dando la luz, nos va quitando cada vez más venda y nos va guiando al camino correcto, que nosotros también le respondamos de una manera lógica y correcta, que es andar conforme a su voluntad. Si nos está mostrando ya de que esto es malo y no lo debemos hacer, pues debemos apartarnos de esa maldad y andar a la rectitud. ¿Para qué? Para que todo esto se pueda dar con fluidez en nuestras vidas, amados Ahin Yahayot. Esto es importante reconocerlo. A medida de este caminar en Yahshua HaMashiach, ¿verdad que sí? Nos muestra de que es necesario de que entendamos de que Él es un Elohim santo, Kadosh, bendito sea su nombre. Y como Él es Kadosh, necesitamos nosotros también ser Kadoshines, porque si no somos santos, amados Ahin, pues el Eterno nos va a ir consumiendo en este caminar con Él. ¿Por qué cree usted que le dijo prácticamente a Moshe cuando fue a sacar a su pueblo de Egipto? Vaya, yo les voy a mandar el ángel. Y Moshe comenzó a decir, me imagino que en su propia ignorancia, ¿verdad que sí?
o que todavía no estaba, en este caso, amados Sahin Yahayot, completamente eh, eh, ¿cómo se puede expresar para que no vayan a malinterpretar, amados Sahin Yahayot? Todavía no estaba muy consciente, como que digamos, quién realmente tenía ante su presencia, que era nuestro Eloa, ¿verdad que sí? Que era fuego consumidor, y le dice prácticamente a Moshe, les voy a mandar el ángel porque si voy yo me los voy a terminar cargando en el camino. Pero Moisés pues se empeñó en decirle al Eterno, si tú no vas, yo no voy a ir, y etcétera, etcétera, hasta que convenció al Eterno, ¿verdad que sí? Y vimos que la mayoría pereció en el camino, amados Sahim. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de luz, es fuego consumidor y es un Elohim recto, amados. Kadosh, santo, apartado de todo lo que prácticamente esta carne anhela y desea tener, ¿verdad? Vivir en este caso. Entonces, aquí viendo estos puntos y teniendo esto bien claro, vamos a darle inicio a esta enseñanza y vamos a ir desglosando qué es lo que realmente hay en ese arca del Eterno, qué es lo que realmente simboliza y qué es lo que significa para el Adón este arca del pacto. Veamos cómo el pueblo salió muy confiado a la batalla sin darse cuenta que el rey no estuvo presente. ¿Por qué? ¿Qué pasa y qué acontece? Como mostrar al Eterno esa madrugada, amados Sahin Yahayot, que me enfocase en 1 Samuel 4, del 1 al 4, ¿verdad? Vamos a darle inicio a ello. Y aquí nos revela y nos muestra, amados Sahin Yahayot, que lamentablemente el pueblo del Eterno en muchas ocasiones se confía mucho de la gracia y la misericordia del Eterno porque son escogidos, porque el Eterno los ha llamado, ¿verdad?, a la salvación, y se comienzan a fresquear de una manera donde ya la santidad no es genuina, donde la santidad va menguando, donde ya estamos permitiendo cosas que al principio no permitíamos, y así sucesivamente. Y todo esto el Eterno nos va a ir mostrando. ¿Por qué? Porque esto va a ser clave para los últimos tiempos. Hay mucho pueblo, como mostrar el Eterno, confiado de que van por caminos rectos, pero que su fin, como dice Proverbios, amados Sahin Yahayot, será de perdición. Y esto es algo que el Eterno nos quiere evitar a cada uno de nosotros. Les pido por favor que me acompañen a 1 Samuel y vamos a leer el capítulo 4 y los versículos del 1 al 4. Dice así esta palabra: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-Ezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel preguntaron, ¿por qué nos ha herido hoy Yuhet-Bahei delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Yuhet-Bahei, para que viniendo entre nosotros nos salve de la manera de nuestros enemigos, de las manos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y envió el pueblo a Silo, ¿no? Y trajeron de allá el arca del pacto de Yuhet-Bahei de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Amados Sahin Yahayot, como vamos a ver a continuación, el pueblo del Eterno no calculó, como el mismísimo Yahshua HaMashiach nos enseña en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto como lo conoces, de que cuando uno va a hacerle guerra a un rey, le va a hacer frente, es necesario de que usted primero calcule si usted va a poder prácticamente en este caso darle batalla a los filisteos. Esta gente, este pueblo, fue confiado a una batalla donde vemos claramente de que no hubo consulta del Abba. Y esto está pasando en la actualidad al mismísimo pueblo del Eterno. Estamos haciendo cosas donde no la hemos puesto delante de la presencia del Eterno y ni siquiera le hemos preguntado si es voluntad de Él de que la estemos haciendo.
Bendito sea el Rey de la Gloria. O sea que no lo estamos tomando en cuenta. Y aquí está el error fatal, porque la misma escritura nos enseña de que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. ¿Por qué cree usted que esto es así? Porque usted no es el dueño del futuro. Bendito sea el Rey de la Gloria. Tampoco es dueño de su presente, sino que todo esto, amados Ahin Yahayot, está en las manos del Elohim. Y como para el Eterno, al que usted y yo le servimos, al Dios viviente, el futuro ya es historia, pues no hay mejor ser a quien usted confiarle su ser, su presente, su futuro. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y él conociendo ya el futuro, conociendo los planes, ¿verdad?, que él ya tiene destinado para su pueblo y para esta humanidad, lo que ya está trazado incluso en la propia Biblia revelado, bendito sea el Rey de Gloria. ¿Quién mejor que él para descifrar eso y para guiarnos por el camino correcto? ¿Para qué? Para que usted y yo seamos librados en estos tiempos finales que estamos ya prácticamente alcanzando, amados Ahin Yahayot. Por eso es necesario la consulta con nuestro Abacadosh, porque una cosa es lo que a lo mejor queremos y anhelamos tener como logros en nuestra vida física, carnal, ¿verdad que sí? Y no está mal, dice las escrituras, siempre y cuando van acorde a las cosas del Eterno, al plan que el Eterno tiene individualmente hablando para cada uno de nosotros. Porque esas son las personas que realmente son llamadas hijas de Elohim, de acuerdo a Romanos, amados Ahin Yahayot. Sí, que es el que es guiado por el Ruach HaKodesh. Esos serán verdaderamente llamados hijos de nuestro Eloah. Y esto se debe entender. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó en este tiempo, amados Ahin Yahayot? Si usted se va a capítulos anteriores, vemos de que prácticamente se estaba llevando el sacerdocio de una manera fatal. Vamos a ver más adelante cómo Elí ya estaba prácticamente ciego por su edad, ¿verdad que sí? Vamos a ver cómo ya sus hijos hacían lo que le daba la gana, ¿verdad que sí? Y no se le exhortaba. Ya había muchas cosas donde ya prácticamente la presencia y el respaldo del Eterno ya no se daba. ¿Por qué? Por cuanto habían permitido de que se entrasen tinieblas a la casa del mismo Elohim, amados Ahin Yahayot. Entonces este pueblo dice que donde no hay profecía, donde no hay profeta, donde no hay una mano dura, ¿verdad? En el pueblo dice de que el pueblo se desvía. Y esto lo tenemos que entender. Por eso usted como oveja del Eterno, usted tiene que orar por sus líderes. Ore por su pastor, ore por su mentor, ore por las personas que el Eterno las tiene por posición de eminencia en su vida, tanto eclesiásticas, amados Ahin Yahayot, si lo puedo decir de esta manera, aunque suene muy católico, ¿verdad que sí? Y las personas políticas que llevan este mundo. ¿Por qué? Porque son las cabezas que el Eterno está permitiendo que usted tenga para que las cosas se den. Entonces, por eso es necesario que usted interceda y ore por sus pastores, en este caso. ¿Verdad que sí? Por sus líderes espirituales y tanto políticos, amados Ahin Yahayot. Eso lo enseña el mismísimo Rat Shaul. Oren por sus gobernadores, por sus gobernantes. ¿Para qué? Para que no decreten basura, amados Ahin Yahayot, para que no se levanten endemoniados y comiencen a decretar conforme a lo que totalmente Torah desaprueba, y así sucesivamente. Entonces vemos que este pueblo se fue confiado a la batalla sin consulta del mismo Elohim. Pues, ¿qué pasó? Salieron derrotados, amados Ahin Yahayot. Y este es un pueblo que entiende, porque no vino y preguntaron y dijeron por qué el diablo nos hizo tal cosa, sino ellos mismos dijeron por qué Elohim nos hizo esta cosa. Bendito sea el Rey de la Gloria, que no nos dio la victoria, sino que nos entregó a las manos de nuestros enemigos, porque aquel que conoce a Elohim, con esto me refiero a aquel que anda con el Eloah y comience prácticamente a vivir lo que dice Hebreos capítulo 6, que comienzan a gustar prácticamente, ¿verdad que sí? La manifestación del Ruach, tener la sana doctrina, los poderes venideros y así sucesivamente. Aquellas personas que comienzan a vivir esto entienden de que no hay un Dios más poderoso como el que usted y yo le servimos. A Yuhet Bahei por medio de Yahshua HaMashiach. Entonces, teniendo ya claro esto, sabemos de que nada pasa y acontece
si el mismísimo Eterno no lo permite? Porque Él es el que está bajo el control de toda la creación. Bendito sea nuestro Adón Yahshua Mashiach por ello. Entonces, ya entendiendo esto, le preguntan y dice: Padre, ¿por qué nos entregaste? Dios, ¿por qué nos entregaste a la mano de nuestros enemigos? Entonces, ¿qué optaron con ellos? Traigamos el arca del pacto. O sea, esta vez vamos a involucrar al Dios de la gloria. Traigámoslos para que nos dé la victoria. O sea que, amados Ahin Yahayot, en vez de consultar al Eterno, hice en humillación, consultar, preguntar si eso era viable, tomaron la decisión de meter al Eterno en el chicharrón. ¿No? Tenemos el arca del pacto, Él es nuestro Elohim, Él se comprometió con nosotros, ¿verdad? A librarnos, a bendecirnos, a proveernos. Traigamos el arca que el Eterno tiene que hacer. No, amados Ahin Yahayot, el Eterno no es nuestro mayordomo y mucho menos nuestro siervo, como para nosotros darle orden y decir lo que Él tiene que hacer. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, miremos ahora qué pasó cuando quisieron meter al Eterno en su problema, sin consultar, sin irse prácticamente en silicio, como si se fueron muchos reyes y en muchas ocasiones el pueblo del Eterno en humillación, en oración, en ayuno, para que el Eterno le entregase la victoria, aprobase prácticamente esa situación y sacarlos del problema en que se encontraban. Entonces veamos en 1 Samuel capítulo 4, versículo del 5 al 8, que el Eterno nos enseña esto. Mire, aconteció que cuando el arca del pacto de nuestro Elohim llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Mira, en la confianza que entró su pueblo cuando vio la presencia del Eterno, bendito sea el Rey de la Gloria, su arca del pacto, amados Ahin Yahayot, que como vamos a ver a continuación, los filisteos, los jebuseos y todos los feos de allá, amados Ahin Yahayot, dice que temían solamente cuando escuchaban el nombre del arca del pacto, bendito sea el Rey de la Gloria. Mira lo que dice aquí: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Yuhet-Bahei había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo. ¿Se da cuenta? Que es que la presencia del Eterno trae cualquier cosa. Bendito sea nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Ante la presencia de Yuhet-Bahei, los demonios tiemblan, el reino infernal tiembla. Acuérdense cuando el Eterno llegó, ¿verdad que sí? Y el gadareno se le presentó, se le inclinó, se le arrodilló, le suplicó que por qué venían a atormentarlo antes de tiempo, amados Ahin Yahayot. Es que la presencia de nuestro Adón no es cualquier presencia. Y mira lo que dice: tuvieron miedo porque decían: ha venido Elohim, Dios en grande, amados Ahin Yahayot, escrito en las escrituras, al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Se preguntaban los mismos filisteos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Se da cuenta por qué el Eterno endureció el corazón del faraón? No lo endureció por hacer la vida imposible, sino que el Eterno dejó su legado. Le dio prácticamente como testimonio a este mundo lo que Elohim puede hacer con una nación. Humilló todos sus dioses. Bendito sea el Rey de la Gloria, posicionándose en el lugar que a él le corresponde. Gracias por tu presencia, Abba. Bendita sea tu presencia, mi Rey. Entonces vemos que nuestro Adón Yahshua Hamashiach, como decía este científico alemán judío, bendito sea el Rey de la Gloria, ¿verdad que sí? Einstein decía: el Dios de la Gloria no juega los dardos. Él no va así como diciendo: vamos a ver si funciona o no funciona. Él ya tiene todo matemáticamente, físicamente, químicamente, todo más que recontracalculado. Amados Ahin Yahayot, en el Eterno no hay coincidencias, sino diosidencias. Se hace su voluntad y punto, amados. Él mismo lo decretó, ¿verdad que sí? En su bendita y hermosa Torá.
y dijo, hay dos caminos, solamente dos caminos, el de la bendición, el de la maldición. Escoge. Bendito sea nuestro Dios por ello, ¿verdad que sí? Entonces vemos de que aquí el Eterno nos presenta una escena de la confianza, ¿verdad? Del carisma, de toda esta actitud que su pueblo toma, ¿verdad? Al sentir y prácticamente al ver de que la presencia del Eterno está con ellos. En pocas palabras, amados Ahin Yahayot, almáticos por completo, ¿verdad que sí? Gran jubilo, gran gozo, pero era un pueblo que no estaba mirando sus caminos, no se estaban dando cuenta cómo estaban realmente ante la presencia de un Dios vivo, amados Ahin Yahayot. No se autoexaminaron cómo estaban sus vidas en este momento, porque como vamos a ver a continuación, estando el arca del pacto, el Eterno no movió ningún dedo. Permitió todo lo que permitió en 1 Samuel 4, ¿verdad que sí? Para darle a entender a su pueblo que Elohim es un Elohim justo, que es santo y que su juicio comienza por casa. Él no es manipulable, amados Ahin Yahayot. Él va conforme a su voluntad y lo ha establecido y punto, conforme a su palabra. Aquel es fiel el eterno, su eterno y mi eterno, a su palabra, primeramente. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto lo tenemos que entender. Entonces, ya estaban recontraconfiados el pueblo judío de que el Eterno les daría la victoria. Ya el pueblo de Satanás, ¿verdad que sí? El enemigo estaba más ya que dado por eliminado por todas las grandezas que el Eterno había hecho con el pueblo de Egipto y con su mismo pueblo. Amados Ahin Yahayot como testimonio, como evidencia de que es un Dios de poder y que lo que Él se propone lo cumple, lo hace y lo logra, que es lo más tremendo, y así sucesivamente. Entonces miremos que el enemigo no se rendirá fácilmente, mas sin embargo con todo temor, con todo miedo y a lo mejor ya sabiendo desde antemano de que no iban a poder hacerle frente, mira lo que este pueblo del diablo, amados Ahin Yahayot, lo que este pueblo enemigo comenzó a decir. Bendito sea el Rey de la Gloria. En 1 Samuel capítulo 4, versículos del 9 al 18, dice el Eterno estas palabras. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Si hay algo que tiene bien claro Satanás, amados Ahin Yahayot, es que no quiere servirle a los siervos del Altísimo. No le gusta ser un siervo. Por eso se rebeló, por eso quiso poner prácticamente bajo, encima o igual, nivelar el trono de él al trono de Elohim, y etcétera, etcétera. Estaba buscando adoración, estaba buscando tener una posición similar a Dios, al Dios que usted y yo le servimos. Y mira lo que dice los filisteos, esfuércense. Ese pueblo se va a esforzar. Satanás se va a esforzar a no perder esa batalla. Aunque usted y yo sabemos de que ya está perdida. Porque no hay batallas que el Eterno no vaya a ganar para sí, amados Ahin Yahayot. Usted y yo entendemos esto. Y mira lo que dice. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Elohim fue tomada, y muertos los hijos de Elí, en este caso Ofni y Finés, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Amados Ahin Yahayot, si usted entendió lo citado aquí,
La escena que el Eterno permite de que se librasen esta batalla donde su propio pueblo ya estaba más que confiado que libraría esa batalla y la ganaría, amados Ahin Yahayot, se dio todo lo contrario. El pueblo de Hasatán tomó fuerza, se animaron mutuamente y sabiendo de que, más sin embargo, si era Dios el que iba a guiar esa batalla, la tenían perdida, pero dijeron, demos la batalla, demos la lucha, porque no queremos ser servidumbre de ellos, así como ellos me han servido. Entonces, amados Ahin Yahayot, Satanás quiere de que tanto su persona como mi persona caigamos en la esclavitud que ya tuvimos desde un principio. Y por eso el Eterno dice que cuando nos redimió, nos libró de la esclavitud de Hasatán, la esclavitud del pecado para servirle a un Dios de luz, a un Dios de vida, amados Ahin Yahayot, y para que usted saliera de esa servidumbre. Y más sin embargo, Satanás está intentando como dé lugar hoy en día por medio de los medios comunicativos, por medio de todas estas entretenimientos mundanos que está permitiendo de que se dé tecnológicamente, por la área laboral, por muchas áreas, amados Ahin Yahayot, donde nos están tirando esa red para que tanto su persona como mi persona caigamos y nos desenfoquemos de este caminar con Yahshua HaMashiach y que venga automáticamente la esclavitud, amados Ahin Yahayot, de nuevo, como cuando el Eterno nos encontró sirviéndole a Satanás, que estamos todos bajo esclavitud del diablo, de nuestras concupiscencias, de nuestro pecado, de la vida, de las riquezas, tratando de hacer nuestra voluntad. Nos halló en todas esas cárceles espirituales, amados Ahin Yahayot, y el Eterno está diciendo, salgan de ahí. Bendito sea el Rey de la Gloria, no caigan en esa trampa. Yo ya los liberté, ¿verdad que sí? Caminen conforme les estoy guiando en mi palabra y así vamos a alcanzar de que Hasatán no nos vuelva a esclavizar de la forma que nos esclavizó cuando le servíamos a él, antes de que Yahshua nos encontrara. Entonces, amados Ahin Yahayot, vemos cómo este pueblo cae en derrota. Hubo más mortandad todavía, amados Ahin Yahayot, cuando estuvo el arca del pacto a cuando no estuvo. Bendito sea el Rey de la Gloria. O sea que se agravó aún más la batalla, fue aún más fuerte la caída de Israel, estando el arca del pacto en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Elohim es un Elohim de justicia. Él no va a servirle al pecado ni a la maldad. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y cuando le llegó información de parte de este benjamita a Elí, que era el sumo sacerdote en aquella entonces, vemos de que el corazón de él estaba que temblaba porque sabía de que el arca, lo más delicado, lo más sagrado, lo más emblemático para el pueblo de nuestro Aloha, que es el pueblo de nuestros padres, ¿verdad? Bendito sea el Rey de la Gloria, estaba en manos de los filisteos. Y dice aquí, llegó pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la grietera, de esa gritadera que tenían, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, amados Ahin Yahayot. O sea que estaba diciendo que su lámpara, acuérdense que Yahshua dice que los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Si los ojos están en tiniebla, el cuerpo restante lo estará. O sea que Elí ya se hallaba en tinieblas, espiritualmente hablando, amados Ahin Yahayot. Y mira lo que dice, pues aquel hombre, a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Elohim ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Elohim, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había jugado
o juzgado en este caso a Israel 40 años. Amados Ahin Yahayot. No fue hasta que les dio la noticia de que el arca del Eterno había sido tomada cuando, amados Ahin Yahayot, él cae hacia atrás y se desnuca. ¿No le parece una escena similar cuando el Eterno estaba, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, bendita tu presencia, Abba, estuvo en el monte Getsemaní y se le acercaron y venían por él porque la hora ya le había llegado donde iba a ser entregado el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Hombre, a malhechores para que fuese crucificado? Preguntaron, ¿dónde está Jesús? Y él dijo, soy yo soy. En ese momento cayeron de espalda, amados Ahin Yahayot, sus enemigos. Entonces aquí ya le estamos enfatizando quién es esa arca del pacto, amados Ahin Yahayot, para el Eterno. ¿Qué hay en esa arca de pacto para Elohim? Amados Ahin Yahayot, no es nada más y nada menos que nuestro mismísimo Adón Yahshua HaMashiach, como se lo voy a ir demostrando. Entonces vemos de que a Elí, amados Ahin Yahayot, la noticia de que sus dos propios hijos habían fallecido no le cayó tan fuerte como si la que, amados Ahin Yahayot, fue cuando le dijo que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos. Elí había entendido de que ya sin el arca estaban perdidos. Sin el arca, amados Ahin Yahayot, entendía el pueblo del Eterno que ya no iba a haber orientación, ya no iba a haber guía, ya no iba a haber respaldo, ya estaban ellos prácticamente a su propia deriva, a su propio al azar, conociendo y sabiendo que tenían más enemigos que amigos, amados Ahin Yahayot. Y esta noticia tan terrible para este personaje bíblico que ya conocía de la presencia del Eterno, amados Ahin Yahayot, sabía lo que le esperaba a su pueblo, que dice que cayó de espalda y se desnucó, murió al instante. Entonces vemos que finalmente el arca apunta a Yahshua HaMashiach, quien es la presencia de Elohim entre nosotros, como lo demuestra Mateo capítulo 1, versículo 23. Mira lo que dice, y el mediador del nuevo pacto, de un nuevo pacto, amados Ahin Yahayot, de una oportunidad que el Eterno nos da de retomar ese pacto que llegamos a quebrantar por medio que cuando se nos fue entregada la Torá. No es que haya un nuevo pacto en el sentido de que hay nuevas leyes y nuevas normas, no, sino que retomamos, el Eterno nos da la posibilidad de retomar ya prácticamente ese pacto que habíamos quebrantado, pero ya bajo un nuevo sacerdocio, ya prácticamente donde tenemos ahora un sumo sacerdote quien fue probado a la perfección, amados Ahin Yahayot, sin culpa, sin pecado, sin vanidad, sin nada, eterno, como lo vamos a ir viendo, amados Ahin Yahayot, donde ya prácticamente, amados, ¿verdad? Ya estamos más que seguros con ese sacerdocio, no como el sacerdocio levítico que fue imperfecto. No hubo sumo sacerdote que no la hubiese embarrado, no por nada. Ellos antes de entrar prácticamente al lugar santísimo, ¿verdad? Al lugar Hakodesh, entonces, ¿qué pasa y acontece? Dice que tenían que primero expiar su pecado con sangre para poder entrar al lugar santísimo, la presencia del Eterno, y no ser consumido. Amados Ahin Yahayot. Y así poder interceder por el resto del pueblo. Entonces vemos de que era un sacerdocio imperfecto por cuanto se halló iniquidad, maldad en cada uno de ellos, comenzando desde Aarón, porque Aarón no entró al lugar santísimo. ¿Por qué? Usted sabe por qué. Amado, cometió pecado gravísimo, un pecado de idolatría grave, amados Ahin Yahayot, donde se hizo partícipe del becerro de oro, ¿se acuerda? Luego prácticamente expuso a su hermano, quejándose, murmurando de su hermano, cosa que el Eterno detesta, de que usted murmure sobre un líder del Eterno, sobre una persona que el Eterno tiene en puesto de liderazgo. No le gusta, alaba que usted murmure de ello. Si usted lo ha hecho, pues pídale perdón. Si usted murmurado a su hermano, pídale también perdón, amados Ahin Yahayot, al Eterno primeramente, que es el que lo puede limpiar a usted de todo pecado. Y así sucesivamente. Entonces estamos viendo de que
Finalmente, este arca apunta a Yahshua HaMashiach, como nos enseña Mateo 1:23, y es el mediador del nuevo pacto. Ya no necesitamos un objeto físico, amados Sahin Yahayot, porque ahora tenemos acceso directo a Elohim a través de Mashiach. ¿Por qué cree usted que no ha permitido el Eterno que se levante el templo allá en Jerusalén? Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Por qué cree usted que el Eterno no ha permitido de que se halle el arca del pacto? Y todas estas cosas, amados Sahin Yahayot, porque el Eterno puso un fin al sacerdocio levítico, como nos enseña nuestro Adón Yahshua HaMashiach por medio del Brit Harashah, ¿verdad? Porque Él ahora es el verdadero sacerdocio, ¿verdad? El verdadero sumo sacerdote quien nos está guiando a la salvación. Póngase a meditar en todo esto, amados Sahin. Miremos cómo las tres cosas apuntan a la esencia y persona de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Se lo voy a demostrar bíblicamente. ¿Por qué el Eterno hablaba como hablaba? Dentro de ella estaban las tablas de la ley, o sea, las tablas de la Torá, el maná y la vara de Aarón, que reverdeció. Estos elementos simbolizaban la directa y la dirección divina, la provisión y la autoridad de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, de nuestro Abba Kadosh. En pocas palabras, ¿qué había en el arca del pacto? Ahí se hallaba y se encontraba el corazón de nuestro Elohim. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese corazón? Nuestro Adón Yahshua HaMashiach, como se lo voy a demostrar. Las tablas de la ley, las tablas de la Torá. La Biblia enseña que Yahshua es el cumplimiento de la ley y que él mismo en su origen y propósito, aquí hay algunos versículos claves que respaldan esta idea que le estoy dando, amados Sahin Yahayot, lo que la misma palabra enseña. Número 1, Yahshua es el cumplimiento de la Torá. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la Torá o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para darle cumplimiento. Aquí Yahshua deja claro que no ha anulado ninguna Torá, sino que la Torá sigue vigente, sino que la cumple a la perfección. ¿Qué vino Yahshua? A enseñarnos cómo usted y yo debemos guiarnos por medio de la Torá, a enseñarnos cómo respetarla, cómo valorarla y sobre todas las cosas que debemos guardar en esa bendita Torá. En Romanos capítulo 10, versículo 4, mire lo que enseña el Eterno, porque el fin de la ley es Mashiach, el fin de la Torá, pero no que la va a poner fin. La gente piensa que está refiriéndose porque el fin de la ley, o sea, al terminar la ley, pues es Mashiach, como diciendo y interpretando de esta manera, Mashiach acabó con la ley. No, dice el fin de la ley, o sea, en pocas palabras, amados Sahin Yahayot, el propósito, el fin que la Torá tiene es Mashiach. Es para que entendamos que la Torá, amados Sahin Yahayot, se encuentra toda la información de Mashiach. ¿Quién es Yahshua? ¿Qué venía a ser Yahshua? ¿Qué es lo que prácticamente debemos hacer a Yahshua? ¿Por qué tenemos que seguir a Yahshua? Todo eso enseña Torá. Ese es el motivo por el cual el Hasatán ha querido quitarle la Torá a la mayoría de nosotros, amados Sahin Yahayot, porque ahí se encuentra la verdad. Cuando usted entiende el propósito de la Torá, cuando usted acepta a Yahshua de la Torá, bendito sea el Rey de la Gloria, no el Jesús que nos han vendido, bendito sea el Rey de la Gloria del cristianismo. Amados Sahin Yahayot, usted va a entender que son dos Yeshuas distintos. Por eso Yahshua dijo, al final de los tiempos se iban a levantar varios Cristos, ¿verdad que sí? Varios Mashiach, y usted tiene que saber y entender quién es su Mashiach, quién es el verdadero Mashiach que iba a ser enviado por el Eterno de acuerdo a Torah. A ese Mashiach que usted tiene que buscar. Y si usted lee Torah, si usted estudia Torah, si usted hace lo que dice Yahshua HaMashiach recomendó en Juan 8:31 en adelante, donde dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os va a hacer ¿qué? Libres.
Bendito sea el Rey de la Gloria. Y todo el que viene a Torah se hace libre, amados Ahin Yahayot. No es como dice que cae bajo esclavitud. Eso es otro tema, amados Ahin Yahayot, la cual no me quiero desviar. Pero aquí dice muy claramente que Él le da el cumplimiento. Entonces dice Romanos 10:4, porque el fin de la Torah es Yahshua, para justicia a todo aquel que cree. ¿En qué? En Torah, en Yahshua. De que la Torah es la palabra del Eterno, de que ahí se encuentra su voluntad, que ahí nos dejó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, para que usted y yo podamos vivir una vida recta ante su presencia. El mismísimo Pablo explica que la Torá apunta a Yahshua HaMashiach y en él encuentra su propósito y cumplimiento. Pero esto es algo que a la mayoría le cuesta entender. ¿Por qué? Porque todavía hay un velo. El Eterno veló tanto al pueblo judío para que el pueblo gentil hallara gracia, ¿verdad? Y el pueblo gentil está en una parte también velado para que el pueblo de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, el judío, siga obteniendo gracia por medio de la Torah. Entonces, ¿qué le falta al pueblo cristiano? Le falta Torah. ¿Y qué le falta al pueblo judío? Le falta Mashiach, nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces el Eterno nos pone en una balanza similar. ¿Para qué? Para que ambos pueblos hallen gracia. Porque tanto ambos pueblos se hallan todavía incompletos. Porque si usted tiene a Yahshua HaMashiach, pero le falta Torah, está incompleto. Y si usted tiene Torah, pero le falta Yahshua HaMashiach, está todavía incompleto. No en el sentido de la salvación, entiendan esto. Porque las escrituras es muy claro, el único que salva es Yahshua. Y somos salvos por gracia, no por obra. Usted no necesita obrar para ser salvo. Usted necesita es que Yahshua derrame su gracia para salvación. ¿Verdad que sí? Pero son las obras en la Torá que te va a guiar a una santidad. Si no, no hay santidad. Si usted no guarda mandamientos, no puede haber santidad. Y si no hay santidad, la Biblia es muy clara. Dice, si no hay santidad, bendito sea el Rey de la Gloria y armonía, nadie verá a Elohim. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto está claro ya para el Eterno. Número 2, Yahshua como el autor de la Torah. Juan 1:1-3 y 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quién era esa Torah? ¿Quién es la palabra del Eterno? El mismísimo Adón Yahshua HaMashiach encarnado en medio de nosotros. La Torah viviente, como le llamamos nosotros. Yahshua es el verbo, que eso significa la palabra, es decir, la expresión misma de la Torah y la voluntad de nuestro Elohim. Porque ¿qué es Torah? La voluntad, amados Ahin Yahayot el Eterno, su palabra. En Colosenses 1, del 16 al 17, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Yahshua no solo es el cumplimiento de la ley, sino también fue una fuente, es una fuente, pues todo fue creado por medio de él. ¿Quién creó todas las cosas? El Eterno por medio de su palabra. ¿Quién es el creador? Yahshua. ¿Quién es la palabra del Eterno? Fue que creó todas las cosas, sean visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, todo fue creado por él y para él. Entendamos esto. Bendito sea nuestro Adón Yahshua por ello. Éxodo capítulo 31. Estamos todavía referente a lo que está en el arca del pacto. Y vamos por las tablas de la ley, demostrando que es el mismísimo Yahshua HaMashiach como el verbo que él es. Éxodo 31 del 18 y 2 Timoteo 3:16. Aunque Yahshua no es mencionado directamente en eso, sabemos que la ley, la Torá, fue dada por Elohim en el Antiguo Testamento, como lo conocen, en lo que es la Tanaj, en la Torá, ¿verdad que sí? En 2 Timoteo 3:16 se dice que
toda la escritura es inspirada por Elohim, lo que confirma que Yahshua como Elohim es el origen de la Torah. ¿Se da cuenta? La Torah es Yahshua, al que usted dice que le sirve, como su Jesús. La Torah viviente, bendito sea el Rey de la Gloria. Él no vino a abolirla, vino ¿qué? A darle cumplimiento, a enseñarla cómo debemos guardarla. Dice aquí, estos pasajes muestran que Yahshua no solo cumple la ley, la Torah del Eterno, sino que él mismo la inspiró, pues es Elohim hecho en carne, amados Ajin Yahayot. Es el verbo de Dios. Salió de Elohim, amados Ajin Yahayot, y es el que tiene el poder. Por eso dice en las escrituras que el Padre le entregó todo poder y señorío a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y que él se ha retirado hasta que nosotros seamos juzgados, hasta que haya nuevos cielos y nueva tierra, cuando ya todo eso se dé, ¿verdad que sí? Y todo esto quede como una pesadilla en una noche, en un hotel de mala categoría, amados Ajin Yahayot. Entonces, cuando ya entremos en lo eterno, en lo maravilloso, con el Rey de la Gloria, dice que el mismísimo Yahshua HaMashiach le volverá a entregar toda la gloria, todo el poder y la autoridad a su Padre y a mi Padre que están en los cielos. Entonces ya demostramos que las tablas de la Torah que estaban en el arca del pacto, amados Ajin Yahayot, simbolizaba y representaba a Yahshua HaMashiach. ¿Qué había en el arca? Yahshua. Y Yahshua es el corazón del Abba, porque dijo, en él tengo complacencia, mi Hijo amado, a quien he puesto en mis mismísimos ángeles, a que le adoren y le alaban. Bendito sea el Rey de Gloria. ¿Qué otra cosa se encontraba en el arca del pacto, aparte de las tablas de la Torá? El maná. Vamos a ver. Aquí tienes algunos versículos bíblicos donde Yahshua es mencionado como el maná, como el pan de vida. Juan 6:35 dice, Yahshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué, amados Ajin Yahayot, cree usted que es así? Porque Yahshua demostró que eres el que nos provee a nosotros. Él nos provee, amados Ajin. Y es necesario que entendamos de que Él es el que nos suple nuestras necesidades, el que nos guarda, el que nos alimenta, el que nos hace prosperar, el que cuida y guarda de nosotros. Bendito su nombre por ello. Juan capítulo 6, versículo del 48 al 51 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende de los Shamaín del cielo, para que el que de él coma no muera. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mira lo que está diciendo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él se entregó en cuerpo, alma y espíritu para que usted y yo podamos tener la vida eterna, amados Ajin Yahayot. Y aquí está diciendo Elohim muy claramente, por medio de Yahshua, en el capítulo 6, versículos del 48 al 51, quien que no tome el sacrificio del Eterno en serio y para sí, viviendo como agradecimiento, una vida recta en Yahshua HaMashiach, haciendo su plena voluntad, conforme a su Torah dictada, amados Ajin Yahayot, está diciendo que no tendrá vida eterna, realmente morirá. Entonces hay que comer el pan de él. ¿Y el pan de él dónde está? En Torah, siendo el Torah viviente, amados Ajin Yahayot. Coma de ese pan. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach por ello. Mire, Juan 6, del 53 al 58 dice, Yahshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ya, amado, 3 veces mencionando que era necesario que usted comiera de su carne, de su palabra. Acuérdese Juan 1, el verbo se hizo carne. A eso se estaba refiriendo, que comiera de su carne, comiera la palabra del Eterno, de su bendita y hermosa Torah, que la atesoráramos, que la valoráramos, que la pusiéramos por obra. A eso se está refiriendo el Eterno. Y mira lo que dice, y bebéis de su sangre,
o sea, en este caso de su sacrificio, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. ¿Se da cuenta? Dice, el que coma mi carne tiene vida eterna. No está diciendo eso. Está diciendo, el que coma de mi carne y el que beba de mi sangre tiene vida eterna. Carne, palabra, amados, hecha en carne del Eterno. Juan 1, el verbo se hizo carne. Si no comes Torah y no bebes de su vino, de su sangre, ¿cuál fue el sangre? El sacrificio de él. Si no lo aceptas a él como el sacrificio único y perfecto de Elohim, no tienes vida eterna. Se da cuenta que no es una herejía lo que le acabo de decir hace un rato referente a que el pueblo de cristiano tiene a Yahshua, ¿verdad que sí? Y que el pueblo judío tiene Torah y ambos están prácticamente incompletos todavía, a medias. Se necesita comer de su carne, que es Torah. Se necesita tener Torah y de beber de su sangre, que es su sacrificio. Tomarlo a él, aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario como su Señor y Salvador para poder que haya vida eterna. ¿Se da cuenta que esto no es así nomás como usted piensa? Bendito sea nuestro don Yahshua Mashiach. Él mismo le está poniendo énfasis a esto y está diciendo, coman de mi carne, coman de mi Torah y acepten mi sacrificio como el único Redentor y Salvador del mundo, y así tendráis vida eterna. Bendito sea el Rey de la cuantos se gozan. Bendito sea el Rey de Gloria por nuestro don Yahshua Mashiach. Y dice aquí, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida. Torah es la verdadera comida, está diciendo Yahshua. Y mi sangre es verdadera bebida. Y mi sacrificio, la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Usted quiere permanecer en Yeshua? Es necesario que usted sea persona que guarde Torah, persona de Torah y que crea en el sacrificio de él. Que acepte su sacrificio y lo tenga él como su Señor y Salvador. Y dice que tendremos vida eterna. Y dice aquí, y permanecemos en él. Y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Esa es la Torah viviente que descendió. Dice que el que coma de su carne, que es la palabra del Eterno, la Torah del Eterno, dice que vivirá por él, por esa Torah que está consumiendo, amados Sahin Yahayot. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. Bendito sea el Rey de la Gloria. El que come de este pan vivirá eternamente. El que tenga, amados Sahin Yahayot, a Yahshua HaMashiach como su Señor y Salvador, amados Sahin Yahayot, lo tiene todo. Y para tenerlo a él, usted también necesita tener sus mandamientos, sus Torah. El mismísimo Juan, el Shelial Yohanan, dijo muy claramente, si usted dice ser de Cristo, pues tiene que andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Cumpliendo Torah. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque si él no hubiese cumplido Torah conforme a la voluntad del Abba, no hubiese podido ser el sacrificio perfecto del Abba. Así que, amados Sahin Yahayot, el que no quiera ver esto es porque él mismo se está haciendo el ciego. Amados, bendito sea el Rey de la Gloria, de que el Eterno está enseñando muy claramente en su palabra de que Él es la Torah viviente y que Él vino a darnos esa Torah que desciende del cielo, que es vida eterna. Estos versículos resaltan cómo Yahshua es el verdadero sustento espiritual, superior al maná que recibió el pueblo de Israel en el mismísimo desierto. Por supuesto, porque ya era la Torah completa, viviente. Mire, ¿qué más se hallaba en el arca del pacto? Vimos que eran 3 cosas, ya vimos 2. Y esas 2 cosas muestran la presencia, la voluntad y la esencia de Yahshua HaMashiach. Y la tercera cosa que dice que se hallaba ahí era la vara de Aarón reverdecida. Acuérdese, amados Sahin Yahayot, que el pueblo del Eterno tenía sus diferencias, ¿verdad que sí? Y todo el mundo quería ser como una persona que el Eterno colocara como liderazgo.
Y el Eterno, viendo de que se estaba levantando esto, no es que nosotros también escuchamos la voz del Eterno, no es que, ¿y por qué me voy a mandar de usted? Y no, entonces el Eterno, para evitarse todo esto, colocó personas específicas. Él mismo de entender, yo soy el que voy a decidir quién va a estar conmigo. Esa fue la disputa también de los servidores de nuestro don Yahshua HaMashiach, la madre de Juan y su hermano, ¿verdad que sí? ¿Qué fue? Le pidieron al maestro que cuando él viniese en su gloria, ¿verdad que sí? Permitiese de que un hijo de él se sentara a su derecha y otro a la izquierda. Y Yahshua le dijo, vosotros no sabéis lo que pedís. De un mismo bautismo se van a ser ustedes bautizados y bendecidos. ¿Verdad que sí? Y así sucesivamente. Pero el colocarlos en una posición de eminencia no es darlo de mi parte, sino al que el Padre ya ha tomado en su mismísima gracia y voluntad. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y ahí fue cuando les dijo, no quiero personas así en mi reino. El que quiera ser mayor entre todos, ese es el que sirva, ese sea el que atienda, ese sea el que se humille, ese sea el que tal y tal cosa. Bendito sea el Rey de la Gloria para acabar con todo eso, amados aquí. Ya hay nombre sobre todo nombre, ya hay un solo nombre, Yahshua HaMashiach. Ese es el que vamos a exaltar, alabar por medio de la eternidad. Así que, amados aquí, ya no nos preocupemos más. Quién está arriba, quién está abajo, ya hay uno que va a estar arriba para la eternidad, a quien nosotros le vamos a rendir culto, gloria y honra. Bendito sea nuestro don Yahshua Mashiach por ello. Aquí tienes varios versículos rápidamente donde las Sagradas Escrituras declara que Yahshua es el sumo sacerdote. ¿Qué vino a cambiar el Eterno, abolir de Torah? El sacerdocio levítico, porque no sirvió, amados a Yahshua. Era un sacerdocio que apuntaba a la venida de nuestro don Yahshua Mashiach y que fue totalmente imperfecto. Y nadie puede decir lo contrario. Amados Sahin Yahayot. ¿Por qué? Porque la mismísima escritura muestra que el sacerdocio levítico fue imperfecto. Entonces, Hebreos capítulo 5, versículo del 5 al 6 dice, así tampoco es Mashiach, se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engrandado hoy. Engendrado en este caso, ¿verdad? Engrandecido, todo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces ya estamos viendo a quién fue el que se le presentó a Abraham, ¿verdad? Con ese sacerdocio de Melquisedec que trajo vino y pan, amados Sahin Yahayot, para bendecir a Abraham. Ya estamos viendo cómo la misma escritura se especifica ella misma, se explica ella misma y muestra exactamente ella misma todas las cosas. Dice aquí, amados Sahin Yahayot, que esto es algo que le corresponde al Eterno. Y al Eterno le plació engendrarlo a él, le plació ponerlo como hijo y le plació ponerlo como sumo sacerdote según el orden Melquisedec. No según el orden levítico, sino según el orden Melquisedec. El que ya ha existido desde un principio existirá hasta el final de los tiempos. Amados Sahin Yahayot. El mismísimo que se le presentó en los tiempos de Abraham, donde ni siquiera había sido entregada todavía la Torá físicamente. Entonces vemos también en Hebreos capítulo 7, versículo del 24 al 26, estas palabras, pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí está el motivo, la razón y la causa por el cual el Eterno tuvo que implementar, amados Sahin Yahayot, al sacerdocio de Melquisedec, a nuestro propio sumo sacerdote Yahshua HaMashiach, porque era el único perfecto. Miren lo que dice aquí, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que todos los cielos. Dígame usted si el sacerdocio levítico iba a lograr eso. Nunca en la vida. ¿Por qué?
porque el sacerdocio levítico estaba compuesto de humanos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Era un sacerdocio humano, frágil, débil, amado Sahin Yahayot, pecaminoso, si usted lo ve de esta forma. Por eso dice aquí, nos convenía de que el Eterno cambiase el sacerdocio levítico por el sacerdocio único y verdadero de él, lo sublime, lo que está ya en los cielos, prácticamente lo original que le mostró a Moshe, porque así conforme a la visión que le mostró a Moshe, le dijo, haz una réplica aquí en la tierra, para que tengáis mi presencia aquí en la tierra también, y yo un sitio donde morar. Pero lo sublime, lo perfecto, lo santo, lo inocente, lo sin mancha, apartado de todo pecado y todo lo inmundo, lo sublime, nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¿Se da cuenta? Hebreos 4, del 14 al 17, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yahshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira la misericordia, la grandeza, el amor que nos tiene tanto el Eterno, que Él mismo se hace carne, permite que la Torah viviente se hace carne para que nos instruya, para que nos muestre verdaderamente el camino, por dónde es con la Torah. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y dice aquí, pero tranquilo, porque esa misma Torah, como nos enseña las Escrituras, fue pasada, acrisolada 7 veces, como se acrisola a la plata, y fue aprobada, fue preciosa. Por eso dice Salmo que la Torah es eterna, es única, ¿verdad? Donde nos deleitamos, y dice, cielo y tierra pasará, pero mi Torah nunca pasará. Porque dijo así el mismísimo Eterno, por medio de Yahshua, los cielos y la tierra entienda, esto va a pasar, esto es temporal, esto ya está prácticamente ya bajo la sentencia del Eterno, bajo el elemento del fuego, como nos enseña la carta de Pedro, ¿verdad que sí? Entonces, pero llega y nos recalca, pero su Torah, su palabra, el verbo hecho carne, nunca, nunca dejará de ser. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Cómo vamos a decir de que la Torah está abolida? Al usted decir que Torah está abolida y que no hay necesidad de guardarla, está diciendo que Yahshua HaMashiach dejó de ser útil, dejó de existir, amados Sahin Yahayot. Y no es lo que la Torah enseña, lo que la mismísima enseñanzas del Brit Hadashah enseña. El fundamento que fueron los apóstoles y Yahshua enseña, amados Sahin Yahayot. Esto es tremendo. Entonces vemos de que Él se puede compadecer. ¿Por qué? Porque el mismísimo Eterno pasa por el crisol como nos pasa a nosotros, ¿verdad que sí? Y lo purifica hasta 7 veces, dice, y sale aprobada, amados. Qué bendición tan tremenda. Y por eso el Eterno se compadece de nosotros, porque conoce el sufrimiento humano, sabe que somos débiles, sabe lo difícil que lo tenemos en muchas circunstancias, sabe la oposición que usted y yo tenemos del diablo, y así sucesivamente. El Eterno conoce todas estas cosas. Hebreos 8, del 1 al 2, para terminar, gracias por su presencia, pero es un tema interesante y es necesario darlo entero. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los Shamaín, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Yuhet Bahei y no el hombre. ¿Se da cuenta? Es el verdadero tabernáculo del Eterno. Amados Sahin Yahayot, el Mishkan auténtico de nuestro Eloa, de los Shamaín, bendito sea nuestro Don Yahshua por ello. Ahí se sentó a la diestra de las alturas del Eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria con el sacerdote, con el sacerdocio perfecto, el que nos convenía tener, como nos enseña el autor de Hebreos. Estos pasajes muestran cómo Yahshua es nuestro sumo sacerdote celestial,
que intercede por nosotros y nos da acceso a la presencia de Yuhetba Hei. Amados Ahin Yahayot, si Yahshua, amados, en aquella entonces, cuando indignamente lo tocaban, cuando se trataban de burlar del arca y todas estas cosas, ese pueblo pereció incondicionalmente, bendito sea el Rey de la Gloria. A mí las escrituras me dicen que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por tanto enseña Hebreos capítulo 6 que es mejor no haber conocido a este Elohim precioso. Es mejor, en pocas palabras, no haber conocido el arca del pacto, bendito sea el Rey de la Gloria, que habiendo conocido el arca del pacto, habiendo el Eterno revelado su corazón, que es Yahshua HaMashiach, lo que encontramos en el arca del pacto, amados Jin. Bendito sea el Rey por ello. Dice de que el que tenga el sacrificio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach por inmundo, amados Ahin Yahayot, horrenda expectativa de juicio y de muerte le espera a esa gente. Bendito sea el Rey de la Gloria. Porque si nosotros, el Eterno, habiendo revelado su corazón, habiendo entregado su corazón, que es Yahshua HaMashiach, como se lo he demostrado por medio de la Torah, amados Ahin Yahayot, que Él es, el usted no recibir ese regalo con el aprecio que merece, con la dignidad, amados Ahin Yahayot, y con el respeto, el amor y la dedicación, como lo es el corazón de nuestro Abba Kadosh, que es Yahshua HaMashiach, amados Ahin Yahayot, pues dice el Eterno, ¿qué más pueda poder hacer por ustedes? Nada. Y por eso el pueblo está como está, amados Ahin, hoy en día. ¿Por qué? Por cuando no han valorado el corazón del Eterno, que se nos ha sido entregado por amor, tanto su persona como mi persona. Así que, amados, ya no tengo más nada que compartirles referente a este tema por el día de hoy. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Reflexionemos, meditemos en ese tema, amados Ahin Yahayot. Valoremos el corazón del Eterno que se nos ha sido entregado por amor a ti, por amor a mí. Y que sea el Rey de la Gloria haciendo en cada una de nuestras vidas. Así que vamos a levantar una tefilá, vamos a agradecerle al Padre. Bendito sea el Rey de la Gloria y que el Eterno me los continúe bendiciendo con su palabra y su santo y precioso Ruach HaKodesh. Bendita sea tu presencia, Abba. Gracias por este tema interesante. Gracias, mi Rey, por habernos entregado tu corazón, que es lo que está dentro del arca de ese pacto que tú has hecho con nosotros, amado Elohim. Revelaste tu corazón a nosotros. Entregaste tu corazón por nosotros, mi Rey, y lo queremos, mi Rey, recibir con ese respeto, con ese amor y con esa elegancia que mereces ser recibido. Bendito sea el Rey de la Gloria. Te damos gracias por haber revelado tu corazón, por habernos dado tu vida, por habernos enseñado tantas cosas, mi Rey, por tener esa paciencia que nos tienes. Te pido, Señor, que te sigas glorificando en cada uno de nosotros, en los oyentes de esta palabra, mi Rey, en sus familiares, y que toda la gloria y toda la honra sea siempre a ti, porque tú eres el único digno de toda alabanza, gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Un fuerte abrazo. Shalom, shalom. Hasta una próxima enseñanza. Shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.